Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Bueno, entonces estábamos hablando de la convergencia de métodos numéricos, y entonces ya vimos, perdón, ya vimos que efectivamente nuestro método que nos sirve de prototipo o de paradigma, que es el método más sencillo, el método de Euler explícito, pues efectivamente tiene orden de convergencia 1. Entonces vamos a ver aquí lo último que estábamos haciendo. Vamos a poner fecha de hoy, porque vamos a continuar trabajando aquí. Entonces hoy es martes 20. Ok, ahí, disculpen, no compartí pantalla. Bueno, ya está. ¿Pueden verme y oírme bien? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Tú también, Carol? Ok, muy bien. Bueno, pues entonces tenemos las notas de hoy. Entonces lo que estábamos haciendo los últimos días, aquí en la clase del último día, bueno, esto es continuación de un cálculo que hicimos, era para este ejemplo, ¿no? Que este ejemplo era para comprobar que efectivamente no teníamos orden de convergencia 2. Y aquí vimos que efectivamente eso no podía ser. Por lo tanto, puesto que ya habíamos visto que el método del Euler explícito es convergente, de acuerdo a nuestra definición, bien, lo cual quiere decir que el error de aproximación E de h tiende a 0 cuando h tiende a 0 por la derecha. También vimos que el error de aproximación era una O de h, esencialmente, lo concreto es aplicando la definición, pero la idea es que el error de aproximación es una O de h, es decir, decae a 0 al menos como lo hace h, cuando h tiende a 0 por la derecha. ¿Bien? Eso quiere decir que el orden de convergencia es al menos 1. Y con un cierto contraejemplo vimos que no podía ser 2, porque para ese contraejemplo no se tenía un orden cuadrático. ¿Bien? Entonces, la conclusión es que el orden de aproximación del método de Euler explícito es 1, exactamente 1. Bueno, eso es lo que vimos. Entonces, algunos comentarios. Esto no quiere decir que el error de aproximación para el método Euler explícito sea O de h, cuando h tiende a 0 por la derecha, para cualquier problema de valores iniciales. Ni siquiera quiere decir que el orden de convergencia sea 1. Aquí, a ver, aquí hay una rata, vamos a corregirla. Convergencia sea 1. Ya está. Para cualquier problema de valores iniciales con función del lado derecho f en C1. ¿Bien? No. Lo que sí quiere decir que el orden de convergencia sea 1 quiere decir que el orden de convergencia del método Euler explícito es al menos 1 para cualquier PVI con función del lado derecho que f que esté en C1, que sea derivable con derivada continua. Es decir, para algunos problemas de valores iniciales puede ser mayor a 1. ¿Bien? Entonces, dos conclusiones que decíamos. Para un problema de valores iniciales concreto con f en C1, el orden de convergencia del método Euler explícito puede ser 1 o mayor que 1. Es al menos 1, pero puede ser mayor. ¿Bien? Como en el ejemplo que vimos aquí, ¿no? Consideramos este problema de valores iniciales bien sencillito, cuyas soluciones son constantes, y pues tomamos una malla, calculamos el aproximante. ¿Bien? El aproximante era también constante, y entonces el error de aproximación era efectivamente esto, eta menos eta h, la diferencia del valor inicial. ¿Bien? Y esto, como conclusión, sacamos que el orden de convergencia para el método Euler explícito en este problema de valores iniciales en concreto es infinito, puesto que es
cumple las condiciones para P, para h a la P, para todo P entero positivo. ¿Bien? Es decir, que podemos tener para cualquier problema de valores iniciales con FC1 tenemos orden de convergencia al menos 1, pero para algunos de ellos, para muchos de ellos, lo de muchos según se mire, pero lo que quiere decir es que no es que haya un ejemplito ni nada, sino que habrá familias enteras de ejemplos. El orden de convergencia puede ser mayor, puede ser 2, 3, 4 y en este caso extremo, claro, con un problema muy sencillito, pues hasta infinito, en el sentido de que se cumplen para todo P las condiciones. Bien, es decir, si el valor de arranque, el error correspondiente al valor inicial, perdón, es una O de h a la P, pues entonces todo el error de aproximación es una O de h a la P y eso se cumple para todo P entero positivo. ¿Bien? ¿Sí me siguen? ¿Sí? Ok. Bueno. Y segundo comentario que hacíamos el otro día, aquí. Para un problema de valores iniciales concreto para el cual f no se hace 1, ¿bien? Lo que sería un problema, digamos, patológico, el orden de convergencia del método Euler explícito no tiene por qué ser 1. De hecho, no tiene ni siquiera por qué estar definido, porque está definido para esos problemas. En este caso, el método sigue siendo convergente, ¿bien? Puesto que hemos visto que el método Euler explícito es un método convergente, lo cual quiere decir que el error tiende a 0 siempre que el problema sea razonable. ¿Qué quiere decir razonable? Pues función del lado derecho continua y Lipschitz con respecto a su segunda variable. Lo que nos asegura que el problema de valores iniciales esté bien planteado, es decir, tiene solución, esta es única y es continua con respecto a los datos. ¿Bien? Entonces, pues el método será convergente, pero el error de aproximación puede converger más lentamente. ¿Bien? Bueno, entonces lo que había pensado que hiciéramos ahora es ver otro ejemplo concreto, un problema de valores iniciales concreto, en el cual apliquemos el método Euler explícito para resolverlo, pero lo vamos a hacer teóricamente, no numéricamente, es decir, no con la computadora, sino haciendo cálculos y vamos a ver qué ocurre. ¿Bien? Entonces, este problema de valores iniciales que vamos a escribir, lo que ocurre es que no cumple que la f sea C1. ¿Bien? Es un problema entre comillas patológico. Vamos a ver que no es tan patológico, pero vamos a ver un cierto efecto. ¿Bien? Entonces vamos a considerar una función del lado derecho, ¿bien? Que sea continua y Lipschitz con respecto a su segunda variable, pero que no sea C1. ¿Bien? Y lo que va a ocurrir es que la f no va a ser derivable en un punto. Ahora lo vamos a ver. ¿Bien? Vamos a considerar un problema, bueno, pues tengo que agarrarlo sencillo porque tenemos que hacer los cálculos a mano. ¿Bien? Entonces, a poco que uno lo ponga complicado, pues primero tiene que encontrar la solución real. ¿Bien? Pero eso no puede no ser tanto el problema, sino que lo que queremos también es encontrar la solución, el aproximante numérico por el método Euler explícito. Entonces uno tiene que resolver una recurrencia, y entonces pues uno no quiere ponerla muy complicada para también ser capaz de resolverlo. Entonces son esas dos cosas. Entonces el problema tiene que ser suficientemente sencillo para hacer esto que queremos hacer, que es resolverlo analíticamente. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a considerar un problema en el que la f es una función de dos variables, de t y de x, cada una con el significado que ya conocen, pero la f realmente va a ser una función nada más de t. ¿Bien? Entonces si yo tengo x' de t igual a f de t, pues realmente integrar esa ecuación diferencial pues es básicamente hacer integración. Nada más tienes que calcular una primitiva de esa función y ya está, y cuadrarlo con los dos, con la condición inicial y ya está. ¿Bien? Bueno, pero ese es el problema que les planteo, sencillito. Ahora lo vamos a escribir. Vamos a calcular la solución real, vamos a calcular la solución numérica por el método Euler explícito y vamos a encontrar el error de aproximación y vamos a analizar qué pasa con él. ¿Bien? Y luego, si quieren, podemos graficar un poquito para
analizar visualmente o ver, bien, con los ojos, ver lo que estamos viendo con los cálculos, ¿no? Viendo, aquí tiene dos significados en cada caso que ustedes entenderán bien. Entonces, una cosa es ver qué está pasando, entender qué está pasando con los cálculos, y luego verlo con la gráfica, ¿no? En el numérico. Muy bien, pues si le parece vamos a ello. Bueno, entonces esto lo voy a mover para acá para no tener tantas pantallas. Ok. Muy bien. Vamos a poner aquí ejemplo. Vamos a poner aquí, veamos un ejemplo para una función del lado derecho. Vamos a poner aquí un poquito, porque tampoco es mucho, patológica. Y vamos a ver qué pasa con el error de aproximación. Bueno, entonces consideramos el siguiente problema de valores iniciales. Una array. Ok, entonces el problema es x' de t igual a f de tx. Voy a ponerlo solo por bueno, vamos a ponerlo así para no quiero tampoco despistarles. A ver, aquí tengo que cambiar de línea, y x en 0 igual a un cierto valor eta. Bien, y ahora decimos que es cada cosa. Bueno, vamos a considerar el intervalo AB igual a 0, 2, así que A es 0 y B es 2. Pues considero el intervalo 0, 2, bueno, pues porque yo quiero, pero ¿en qué estoy pensando? Bueno, vamos a poner una f de manera que en el 1, en t igual a 1, le ocurra algo. ¿Bien? Entonces vamos a agarrarlo un poquito antes, le pasa eso, y luego un poquito después, para analizar qué está pasando en esos tres casos. ¿Bien? Entonces por eso estoy considerando 0, 2, pero tengan en mente eso. Estoy en 0, 2, pero en 1 pasa algo, entonces estamos viendo el antes y el después. ¿Bien? ¿Qué más? Un problema unidimensional, porque pues, no necesitamos varias dimensiones para ver este ejemplo. Eta es un valor real para el dato inicial, y aquí lo más importante, f de t, ¿eh? Igual, o si quieren vamos a poner g, ¿no? Para que nadie se despiste. Entonces y f de tx, ¿bien? Esta es lo que estamos denotando, función del lado derecho, es igual a solo una función de t. Y esta que vamos a poner, a ver, lo voy a poner como una ecuación para escribirlo más ampliamente, que se vea mejor con más espacio. Voy a poner el valor absoluto de 1 menos t, ¿bien? O t menos 1. Entonces esto, para dejarlo claro, pues o bien, como todos los valores absolutos se puede ver como una función definida a trozos, pero como vamos a estar analizando los trozos bien, pues lo voy a partir explícitamente para que se vea, ¿no? Entonces el valor absoluto de t menos 1, ¿quién es? Bueno, pues cuando t menos 1 es mayor o igual que 0, ¿bien? Cuando t menos 1 sea mayor o igual que 0, lo cual equivale a que t menos 1 mayor o igual que 0, así que t es mayor o igual que 1. Entonces para t mayor o igual que 1 es t menos 1, vamos a ponerlo, t menos 1, y aquí es si t es mayor que 1, bien,
y en el otro caso lo voy a poner antes, es 1 menos t. ¿Bien? Lo voy a poner antes porque va a ser el caso siempre el primero y el otro el segundo. Si t es menor o igual que 1. Y aquí pondremos así. Aquí tengo que cambiar de línea. Vamos a ver si todo va bien. Ok, entonces este problema de valores iniciales, donde la función del lado derecho es una función que solo depende de la variable t, y la expresión de la función es valor absoluto de t menos 1. Entonces estamos considerando el intervalo 0, 2, una dimensión, esta es cualquier número real, y la función del lado derecho viene dada por esta función g de t, valor absoluto de t menos 1, que es, como decíamos, esto mayor o igual que 0 si solo si, o mayor que 0 si solo si t es mayor que 1, entonces es t menos 1, y al revés 1 menos t para volverlo positivo, o no negativo si t es menor o igual que 1. ¿Ok? ¿Se entiende el problema de valores iniciales que queremos trabajar? Este va a ser un buen ejercicio de cálculo, ¿bien? Para que yo creo que nos va a servir para fijar aparte otras ideas. ¿Sí se ve, chicas? Bueno, muy bien, pues continuamos. Entonces, a ver, esta función g de t, bueno, pues valor absoluto de t menos 1, si quieren, para visualizarlo, estamos en 0, 2, ¿bien? Bueno, la gráfica de g pues es una v, ya saben, el valor absoluto es una recta, cuando llega a 0, que llega justo en el punto t igual a 1, vuelve otra vez a subir, entonces hace una v, y si lo miras solo en 0, 2, pues hace una v que va del punto 0, 1, baja al 1, 0, y luego vuelve otra vez a subir, haciendo una v, al 2, 1. ¿Bien? Entonces hace así, ta, ta. Muy bien. Bueno, ¿cómo es esa función? Bueno, pues esa función es una función continua y es una función derivable salvo en t igual a 1, porque en ese piquito pues no tiene derivada, ¿no? Es derivable lateralmente, a la izquierda y a la derecha. A la izquierda la derivada es menos 1, baja con pendiente 1, menos 1, y a la derecha de 1 sube con pendiente 1, entonces tengo menos 1 y 1, las derivadas laterales no coinciden. Bien, bueno, vamos a ponerlo. Entonces, claramente g es continua y es, o sea, continua en 0, 2. Vamos a ponerlo, si quieren, aquí para que quede claro, en 0, 2, que es donde nos interesa analizarlo. Y es derivable en 0, 2, quitando, si quieren, bueno, 0, 2 menos el 1. En t igual a 1, la función g tiene derivadas laterales que no coinciden, luego no es derivable, ¿vale? Lo que habíamos comentado. Entonces, por lo tanto, bien, ahora la función del lado derecho, f, bien, f de tx es igual a g de t, lo estamos escribiendo aquí. Esta función siempre ponemos f de tx, en este caso es una g de t, pero vista la función del lado derecho como función de dos variables, pues en realidad de la x no depende, pero uno si quiere la puede ver como función de una variable. Entonces lo que tendríamos es en una banda infinita, porque t se mueve de 0 a 2 y x lo consideramos en todo r, y en esa banda infinita la gráfica de la f es una superficie que es pues una especie de canal en forma de v, ¿no? Entonces tengo una v que se va moviendo alrededor a lo largo de toda esa banda, ¿bien?
tendríamos una especie de canal así anguloso, formando una V. Bueno, esa G obviamente es continua, pues la F. La G es continua con respecto a la variable t, que es la única variable, pues la G es también continua con respecto a la variable t, por el mismo motivo, y también con respecto a la x, porque aunque yo varíe la x, pues la función no cambia. ¿Bien? Entonces la G es continua, la F, perdón, es continua. Vamos a dejar claro en dónde la estamos considerando, para que nadie se confunda. Bien. ¿Y qué pasa con la diferenciabilidad? Bueno, pues se imaginarán que la F es diferenciable siempre que no estemos no caigamos en t igual a 1. ¿Bien? Y efectivamente, pues eso es lo que pasa. Lo que pasa es que ahora t igual a 1 es una recta en el plano tx. ¿Bien? Entonces en ese plano, pues la función es derivable porque tenemos ahí, por un lado, pues una derivada parcial es 0, la que va en esa dirección, la dirección del canal, ¿no? La derivada parcial de f con respecto a x es 0, no depende de x, pero la derivada parcial con respecto a t no existe, tiene derivadas laterales. En el resto de los puntos no hay problema. Y entonces es diferenciable en a ver cómo lo ponemos, en 0,2 por r menos la recta t igual a 1. En la recta t igual a 1 no es diferenciable. ¿Ok? ¿Sí se ve? ¿Sí se ve, chicas? Ok. Bueno, lo que nos... Entonces, esta f no es C1. Vamos a poner aquí. Por lo tanto, f no está en la clase C1. Vamos a decir de dónde para que quede claro. Pues f no es C1. ¿Por qué no es C1? Bueno, pues para que fuera C1, por definición, tiene que ser diferenciable con derivadas parciales de primer orden continuas. ¿Bien? Y entonces, pues en toda una recta de ese dominio, la f no es diferenciable. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, pues la derivada parcial con respecto a x existe, pero la derivada parcial con respecto a t no existe en todos los puntos de esa recta. Entonces no existe, pues menos es continua, porque pues algo que no existe no puede ser continuo. ¿Bien? En esos puntos. ¿De acuerdo? Fuera de esa recta sí no hay problema, pero estamos pidiendo en todo. Así que esta función no es C1. Bueno, pero para que el problema de valores iniciales esté bien planteado, solo necesitamos que f sea continua, que ya hemos visto que sí, y que sea Lipschitz con respecto a su segunda variable, con respecto a la variable x. En este caso sí tenemos que f lo cumple, ¿no? Entonces, por otro lado, f es Lipschitz, cumple la condición de Lipschitz con respecto a x, con respecto a la variable x. Y esto pues es muy sencillo, ¿no? Para todo t en 0,2 aquí, y vamos a poner xy en r, se tiene, esto pues es una bobería, pero vamos a escribirlo para ver que efectivamente
se tiene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comprobar? Bueno, pues que la diferencia, el valor absoluto de la diferencia entre f de tx y f de ty está acotado por una constante, que será la constante de Lipschitz, y de paso pues ya podemos ver qué constante nos sirve por valor absoluto de x menos y. Bueno, ¿quién es f de tx y f de ty? Pues dependiendo de quién sea, bueno, en cualquier caso es g de t. Entonces, esto es muchísimo más fácil de lo que parece, porque esto es g de t menos g de t. ¿Bien? Y esto pues es 0. ¿Bien? Y 0 pues obviamente va a ser menor o igual que c por x menos y para cualquier constante c positiva. Así que por supuesto que es Lipschitz. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo, porque como aquí en la condición de Lipschitz con respecto a la variable x, a la segunda variable, no estamos variando la primera que es t, que es de la única que depende esta función, pues entonces esta diferencia siempre va a ser 0, y entonces pues para cualquier constante se cumple eso. ¿Visto? Entonces para cualquier constante la f de Lipschitz con respecto a su segunda variable. ¿Sí se ve? Ok, bueno. Geométricamente, si quieren, lo pueden ver, porque en la banda, en el plano TX, en la banda 0,2 por R, ¿bien? Si nosotros lo miramos en la dirección de la X, que es la longitudinal, vemos que pues un punto lo variamos en esa dirección y miramos la F en esos dos puntos, pues siempre coincide, ¿no? Esos dos puntos están a la misma altura. Entonces, claro que podemos poner una pajarita alrededor de un punto de manera que la otra siempre esté metida dentro de las regiones laterales de la pajarita, lo que da la condición de Lipschitz. Pues sí, porque como son iguales, de hecho, por muy estrecha que tú pongas la pajarita, ¿no? Tenemos algo así. Pues por muy estrecha que la vayas poniendo, pues siempre va a entrar dentro, porque están a la misma altura. Ok, ¿sí se ve esto? Entonces analíticamente nos da eso, que para cualquier constante c positiva se cumple la condición de Lipschitz. Entonces ahí no hay ningún problema. ¿Sí se ve? Bien. A lo mejor no se está entendiendo. Cuando aquí digo pajarita me estoy refiriendo a lo que llaman aquí en México el moño, ¿no? Lo que se pone aquí, el moño. Lo importante es que tiene una forma así como de diablo. Un triángulo infinito hacia un lado y el mismo triángulo hacia el otro lado y coinciden. Entonces yo tengo algo así. ¿Bien? Y entonces pues la condición de Lipschitz geométricamente quiere decir que la gráfica está en los lados laterales que delimitan esas dos rectas, ¿no? del moño. Bueno, pues eso es lo que estamos diciendo. Entonces, como están a la misma altura, pues claro que si uno de los puntos es el vértice del moño, de las dos rectas coincidentes, secantes, entonces el otro punto, al estar a la misma altura, claro que queda dentro de esas regiones laterales, ¿no? Solo era por dar la visión geométrica, ¿no? La noción visual. Bueno, en cualquier caso se cumple la condición de Lipschitz. Entonces f es continua y es Lipschitz con respecto a su segunda variable, pues por lo tanto el PVI está bien planteado. Es decir, tiene solución, ¿no? Este problema de valores iniciales tiene solución con estos datos. Tiene solución, es única y depende continuamente de los datos iniciales, ¿no? Si quieren, básicamente de la eta. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Angélica, Carol. Bueno, ok.
Sin embargo, como hemos dicho, esta función f no es C1. ¿Bien? Entonces, el resultado que hemos visto del orden de convergencia nos dice eso, que si para cualquier problema de valores iniciales en el cual la función del lado derecho es C1, entonces el orden de convergencia es 1. Pero no se dice nada si la función no es C1. Entonces, este es un ejemplo donde la función f no es C1. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ver que aún así uno tiene este orden de convergencia, pero hay ciertos efectos que hacen que el error se magnifique, ¿bien? O sea, se haga más grande. Y además podemos localizar dónde empiezan esos problemas o dónde se dan esos problemas, ¿no? Y obviamente eso va a tener que ver con los puntos donde la función f no es diferenciable, que es en t igual a 1. Entonces vamos a ver claramente con las cuentas y luego si quieren tanto hoy o el próximo día cuando sea, pero vamos a hacerlo con detalle para que vean bien lo que está pasando. Entonces en t igual a 1 es donde la función f no es diferenciable, entonces la función g no es derivable, entonces es donde empiezan los problemas. Entonces cuando lo veamos en 0,2 vamos a ver que parece que las cosas van bien y en t igual a 1 se estropea, ¿vale? Vamos a verlo analíticamente. Bueno, primero resolvemos analíticamente el PVI, ¿no? Es decir, encontramos la solución X, ¿bien? Entonces, bueno, vamos a ver. Puesto que la ecuación diferencial viene dada por una función definida a trozos, entonces los trozos son 0, 1 y 1, 2, pues vamos a hacerlo también por partes, porque la ecuación diferencial es distinta. Entonces vamos a hacerlo tranquilamente por partes. Entonces vamos a resolver primero el problema de valores iniciales en 0, 1 y después en 1, 2. Puesto que la ecuación diferencial ordinaria viene dada por partes, resolvemos en dos etapas considerando los siguientes PVI. Vamos a poner aquí dos puntos y entonces vamos a considerar los siguientes dos PVI para los cuales, a ver, voy a copiar de aquí porque es parecido a lo que voy a hacer. A ver, bueno, este primero, solo que aquí voy a sustituir ya el valor de g de t. Entonces en 0, 1 g de t vale 1 menos t. Entonces aquí voy a poner 1 menos t y la condición inicial es x en 0 igual a eta. Y vamos a quitar esto de aquí. A ver, vamos a separarlo y aquí voy a ver si quedan bien los dos. Sí, yo creo que sí hay espacio de sobra en la misma ecuación para que se vean juntitos. Y en el segundo voy a poner aquí el intervalo. Entonces voy a poner aquí t perteneciente a 0, 1. Entonces copio otra vez, voy a dejarlo igualito y ahora en 1, 2 la g de t vale t menos 1. Entonces voy a poner aquí t menos 1 y va a ser en 1, 2. Y ahora la condición no es x en 0 sino x en 1 igual a pues vamos a poner si quieren un eta tilde. Ok, y bueno, pues esto va a parecer un poco un trabalenguas, pero ahora verán cuál es el sentido que tiene. Así lo dejo mejor. Donde
eta tilde es igual a x de 1. Es decir, el valor inicial del segundo problema es el valor final del primero. Bien, es decir, dividimos este problema con esta g en estos dos problemas. Bien, entonces, el primero es resolver la ecuación diferencial x' de t igual a 1 menos t, con t en 0, 1, y dato inicial x en 0 igual a eta. ¿Bien? Y esta solución pues tendrá, ya sabemos que como el problema está bien planteado, existe una solución es única, x de t, ¿bien? Que es c1, es una función c1. ¿Bien? Bueno, el valor final será el valor de esta solución x en 1, y eso es lo que yo tomo como eta tilde y lo pongo aquí como condición inicial del segundo problema, que está definido en 1, 2, y la ecuación diferencial aquí es x' de t igual a t menos 1. Fíjense que aquí tengo 1 menos t, porque es, aquí está, para t menor o igual que 1 es 1 menos t, y para t en 1, 2, o sea t mayor que 1 es t menos 1. ¿Listo? Está claro que si yo tengo una x que en 0,1 cumple el problema de la izquierda y en 1,2 cumple el problema de la derecha, pues entonces en todo 0,2 cumple el problema original. ¿Vale? Entonces no estoy haciendo nada del otro mundo. Simplemente es que como la función me viene en dos pedazos, pues yo separo en dos pedazos. ¿Bien? En este caso es sencillo porque los pedazos solo tienen que ver con la t, no con la variable x. Si tienen que ver con la variable x, como ya vimos algún ejemplo al principio del curso, pues el análisis es más complicado. Bien, pero aquí es solo considerar esos dos intervalos. Bueno, pues entonces, como estas ecuaciones diferenciales son muy sencillas, no dependen de la x, es básicamente una integración. Entonces vamos a resolverlo. A ver, como las EDO no dependen de x, resolver estos problemas es básicamente integrar. Para el primero se tiene, bueno, pues entonces ¿quién ha de ser x de t? Bueno, pues por el teorema fundamental del cálculo, pues es x en 0 más la integral desde 0 hasta t de x'. ¿Bien? X' de s, diferencial de s. ¿Y eso quién es? Bueno, pues x en 0 es eta y x' se sustituye en la ecuación diferencial. Entonces la ecuación diferencial aquí en 0,1 es 1 menos t. Entonces aquí tengo que poner integrando 1 menos s diferencial de s. Bien, esto es lo que estoy diciendo. Estoy utilizando los datos del PVI y el teorema fundamental del cálculo para resolver. Como ya digo, se puede hacer directamente porque la ecuación diferencial es muy sencilla. Y bueno, pues uno resuelve esto y queda más t menos t cuadrado medios. Aquí. Para t perteneciente a 0,1. Nada más nos interesa aquí en t, para t en 0,1. Entonces la expresión es, bueno, integrar esto es, la primitiva de esto es t, o si quieren, s menos s cuadrado medios. Evaluamos en t y en 0 se cancela y en t queda esto. ¿Ok?
así se ve. Angélica, Yasmín. Bien, teorema fundamental del cálculo y utilizar los datos que tenemos. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cuál es el valor de eta tilde? Pues es x en 1. Si quieren lo pongo como una ecuación para que se vea bien. Pues es eta más, entonces si pongo aquí, sustituyo en esta expresión t igual a 1, a ver, aquí, en esta expresión t igual a 1 tengo eta más 1 menos 1 al cuadrado sobre 2, o sea, esto es 1 menos 1 medio, 1 medio. Así que es eta más 1 medio. Vale, eta más 1 medio. Bueno, ahora, para el segundo problema se tiene, y vamos a hacer algo similar. Seguimos llamándola x, o lo que es en t igual a 1, 2. Bueno, pues x de t tiene que ser igual. Ahora, utilizo el teorema fundamental del cálculo, pero no empiezo en 0, empiezo en 1. Porque quiero ir de 1 a 2 y voy a utilizar el dato inicial en 1. ¿Vale? Entonces, utilizo el problema del teorema fundamental del cálculo en el intervalo 1t. Entonces tengo, esto es x en 1 más la integral desde 1 hasta t de x' de s diferencial de s. Estaba viendo que antes lo hubiese puesto bien. Bueno, pues eso es eta tilde, ¿no? Que es x en 1 más la integral desde 1 hasta t de x', vamos a dejarlo así, bueno, eso está sin acabar, pero ahora lo terminamos, de x' de s en el intervalo 1, 2. En el intervalo 1, 2, x' de s es s menos 1. Entonces tengo que poner aquí s menos 1 diferencial de s. Y eso pues es igual, aquí sustituyo, a eta más 1 medio. Bien. ¿Qué más? Más la primitiva de s menos 1. S menos 1 es s cuadrado medios menos s. Así que lo que me sale es, por un lado, t cuadrado medios, t cuadrado medios menos t, y por otro lado yo tengo que poner el valor de s cuadrado medios menos s en t igual a 1, que ahora no se cancela, y lo que queda es 1 medio menos 1. Y aquí vamos a poner, vamos a adaptarlo al tamaño para que se vea bonito, y eso es igual, y ya me paso a otra línea. Bueno, pues haciendo los cálculos, vamos a ver qué cálculos son. Eta más 1 medio, que es eta tilde, y esto es s cuadrado medio menos s en el intervalo 1t evaluado. Entonces s t cuadrado medios menos t menos 1 al cuadrado medios menos 1. ¿eh? Bueno, este 1 medio menos 1 es menos 1 medio, con este menos es más 1 medio. Con este más 1 medio es 1, entonces pues ya está. De hecho, voy a ver si lo puedo poner junto, y así 1 más, y esto es igual. Vale. Bueno, ahora escribo la solución en una sola ecuación. Entonces, bueno, esto es para t en 1, 2. Vamos a ponerlo. Para t perteneciente a 1, 2.
aquí vamos a poner resumiendo, vamos a poner x de t y ahora lo escribimos. Bueno, entonces para t en 1, 2, x de t tiene esta expresión. ¿Sí quedó claro ese cálculo? ¿Sí? Cualquier pregunta háganla, por favor. Bueno, pues vamos a poner aquí el valor, las expresiones, ya que estén aquí juntitas, de x de t. Entonces x de t en el primer intervalo tiene esta expresión. Aquí tengo que poner un array. A ver. Si t pertenece, vamos a poner el intervalo 0, 1 y a ver, la segunda expresión, la que tenemos aquí, si t pertenece al intervalo 1, 2, bien, no importa que repita el 1 porque esta x es uy, ¿qué pasa aquí? Es que aquí no partir la línea, por eso se está volviendo loco. Vale. Bueno, resumiendo, x de t tiene esta expresión, ¿no? En t igual a 0, 1 ya vimos que era eta más t menos t cuadrado medios, y en t igual a 1, 2 es eta más 1 más t cuadrado medios menos t. ¿Bien? ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo? Angélica. ¿Sí se ve? Bueno, supongo... Ok, vale, muy bien. Bueno, pues esta de aquí, esta función es la solución de este problema de valores iniciales. Bien, con estos datos de aquí. ¿De acuerdo? Esta es la solución porque es única. Es una función C1, bien, en intervalo 0, 2. Como ven, su gráfica será un trozo de parábola que abre hacia abajo en 0, 1, y en 1, 2 es un trozo de parábola que abre hacia arriba. Bien, por aquí tengo aquí el término principal es menos un medio y aquí es un medio. Entonces un trozo de parábola que abre hacia arriba. Bien, y es una función C1, o sea, es una función continua, la x. Función continua, es derivable y su derivada es continua. Podemos verificar rápidamente si su derivada, o sea, si cumple el problema correspondiente o si quieren estos dos. Fíjense, en 0, 1 la derivada es 1 menos t, efectivamente 1 menos t. Y en 1, 2 la derivada es t menos 1, efectivamente t menos 1. En 0 cumple, cuando yo pongo aquí t igual a 0, eta, entonces cumple la condición inicial, bien. Y en 1 pega bien, fíjense que obviamente las derivadas pegan porque son 1 menos t y t menos 1, en t igual a 1 valen 0, que es donde cambia el valor absoluto. Entonces en 0, en t igual a 1, tiene derivada igual a 0, ¿vale? Y la función, la propia función es continua, pega bien porque en 1, si yo pongo aquí t igual a 1, tengo eta
más 1 menos 1 medio es eta más 1 medio. Y aquí en 1 tengo eta más 1 más 1 medio menos 1 es igual a eta más 1 medio. Entonces, efectivamente, x es solución del PVI original y es una función C1. Si quieren vamos a ponerlo así. Y x es de la clase C1 del intervalo AB, o sea 0, 2. Nótese que en t igual a 1 los pedazos pegan bien. Se tiene en los dos lados x de 1 igual, dijimos que era eta más 1 medio, y la derivada en 1 es igual a 0. Bien. Ok. De hecho probablemente sea más regular porque aquí no, porque aquí ya x segunda, aquí valdría menos 1 y aquí valdría 1. Entonces ya x segunda vale menos 1 y 1, y entonces en t igual a 1 ya sí tiene una discontinuidad. Entonces x ya no es C2. Vamos a ponerlo aquí. Sin embargo, x no es C2. Ya que x segunda es menos 1 si t pertenece, vamos a poner al intervalo 0, 1, sin incluir el 1, y x segunda de t es igual a 1 si t pertenece al intervalo 1, 2, al intervalo 1, 2. Ya que, y por lo tanto y x segunda no está definida en t igual a 1. No existe x segunda de 1. No existe, existirían las derivadas laterales de x', pero se saldría por la izquierda menos 1 y por la derecha 1, y entonces pues no es, x' no es derivable en t igual a 1, así que no existe x segunda en t igual a 1. Por lo tanto, x no es C2. ¿Ven? Fíjense, esto cuadra con que f no sea C1, porque si f fuese C1, x tendría que ser inmediatamente C2 por los teoremas de la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Bien? ¿Vale? ¿Visto? ¿Alguna pregunta? Aquí la posición para poder acercarme mejor. Vale, bueno, pues esto es con respecto a la solución real, a la solución analítica del problema de valores iniciales. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es calcular explícitamente la solución numérica, el aproximante proporcionado al aplicar a este problema en concreto el método de Euler explícito. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora calculamos el aproximante resultante al aplicar el método de Euler explícito a este PVI. ¿Bien? Y luego ya los comparamos, calculamos el error de aproximación, etcétera, ¿no? Entonces, fijamos
un n mayúscula entero positivo. ¿Bien? Para la malla, ¿no? Vamos a poner aquí. Consideramos la malla correspondiente a n perteneciente a n. Entonces el paso es h igual a... Bueno, ¿cuál es el paso? Pues es dividir el intervalo AB, ¿bien?, en n mayúscula intervalos, resultando n mayúscula más 1 nodos. ¿Bien? Entonces b menos a es 2 menos 0, 2, dividido entre n. Entonces h es 2 sobre n, en este caso. 2 sobre n, obviamente positivo. Y los nodos son, vamos a poner aquí t sub hn, como estábamos denotando, igual a pues una malla uniforme del intervalo AB dividido con n más 1 nodos. El nodo nésimo es de la forma thn igual a más n por h. ¿Bien? Aquí a es 0, entonces solo me queda n por h. N por h. Que sustituyendo la expresión de h, si se quiere, esto es 2n sobre n mayúscula. Y esto es para n desde 0 hasta n mayúscula. Entonces, ya está. La malla es el conjunto de estos thn para n en este rango. ¿Ok? ¿Sí se ve? Bueno, muy bien. Vamos a escribir ahora la recurrencia, las fórmulas que definen el aproximante dado por el método de Euler explícito. ¿Bien? Bueno, pues ya sabemos cómo es el método de Euler explícito. Entonces, el aproximante, esto lo estábamos denotando, creo que era u sub h, que está formado por unos u hn, y aquí n se mueve, como digo, desde 0 hasta n mayúscula, viene dado por, primero, UH0, el primero, el dato inicial, pues es un cierto eta sub h, ¿no? Y ahora, la recurrencia es la siguiente: UHn más 1 es igual, pues la recurrencia de Euler es igual a UHn más h por f de tx, pero eso es g de t. Bueno, g de t hn. O si quieren, vamos a ponerlo para que quede claro, nadie se me despiste. Esto es f en thn uhn, pero nuestra f viene dada de esta manera. ¿Bien? Y de hecho, pues esto es igual a uhn más h, y g de t, aquí está, es valor absoluto de t menos 1. Así que esto es valor absoluto de thn menos 1. Y esto es para n entre 0 y n mayúscula. Bien,
porque relaciona el n-ésimo y el n+1 términos. ¿Ok? Entonces UH0 es igual a eta H. Si quieren, voy a separarlo en dos ecuaciones para que se vea mejor. Así queda un poco menos atropellado esto de aquí. Pues UH0 siempre es eta H, que son los aproximantes del dato inicial. ¿Bien? Y la recurrencia para n. Vamos a separar esto aquí con un poquito más de espacio. Para n entre 0 y n mayúscula menos 1 es UHn más 1 igual a, por la fórmula de Euler, ¿no? La fórmula para el método Euler explícito, UHn más 1 es igual a UHn más h por f en THn UHn. Pero mi f de tx es igual a g de t, así que esto es igual a UHn más h por g en THn. Y la g, pues es aquí, es valor absoluto de t menos 1, g de t. Entonces esto es igual a UHn más h por valor absoluto de THn menos 1. ¿Listo? Esa es la expresión que hay que seguir para construir el aproximante por el método Euler explícito en este problema de valores iniciales en concreto. ¿Vale? Repito, los eta H pues son unos aproximantes que uno construya, aproximantes de eta, del dato inicial. ¿Sí se ve? ¿O hay algo raro ahí? ¿Está todo bien? ¿Sí? Revisen estos problemas en concreto, ¿bien? Y traten de hacerlo ustedes por su cuenta y luego vean si les sale lo mismo. Es un buen ejercicio. Vale. Bueno, entonces fíjense que hay que desglosar esto de aquí, ¿no? Porque claro, hay que resolver esta recurrencia, pero como sale este valor absoluto, para poder resolver bien esa recurrencia vamos a separar, ¿bien? Entonces, lo primero que vamos a ver es se tiene que aquí vamos a ver esto tiene que th en menos 1 es mayor o igual que 0 sí y solamente sí. Bueno, THN en menos 1 es, vamos a ver, aquí, THN es n por h, ¿vale? Entonces THN menos 1 es n por h menos 1. Que nh menos 1 sea mayor o igual que 0 equivale a que n por h sea mayor o igual que 1. ¿Bien? Es decir, n mayor o igual, vamos a ver, o mejor esta expresión, vamos a hacerlo con cuidado. Si solo si THN es mayor o igual que 1 y THN vamos a poner aquí, la expresión es 2n sobre n mayúscula, 2n sobre n mayúscula, 2n sobre n mayúscula. Y eso ocurre aquí, ok, así lo dejo, 2n sobre n mayúscula mayor o igual que 1 si solo si n es mayor o igual que n medios, n mayor o igual que n medios. Aquí, ¿qué pasa? Ya. Aquí se me olvidó una C. Bien. Vale. Entonces, a ver si están de acuerdo con esto. Entonces,
queremos ver cuándo ocurre que esto sea mayor o igual que 0. Entonces THN menos 1 es mayor o igual que 0, si solo si THN, que es 2n sobre n mayúscula, es mayor o igual que 1, si solo si n es mayor o igual que n sobre 2, n mayúscula sobre 2. ¿Vale? Bueno, entonces en los nodos que van desde 0 hasta n mayúscula hay que separar, por cómo es nuestra función del lado derecho, hay que separar los casos cuando n sea menor o igual que n mayúscula sobre 2 o mayor o igual que n mayúscula sobre 2, ¿no? Entonces vamos a definir el punto, digamos, donde está cambiando la cosa, le vamos a poner un nombre para definir una notación que nos sea cómoda, que nos haga cómodo el resolver la recurrencia. Entonces, denotamos por n sub 0 la parte entera de n medios. ¿Bien? Es decir, es el mayor entero tal que n sub 0, ¿bien? N sub 0 es menor o igual que n medios. Entonces n0 es la parte entera de n medios, es decir, el mayor entero tal que n0 es menor o igual que n medios. ¿Bien? De tal forma que si n mayúscula es par, pues n sub 0 es n mayúscula medios, es la mitad, y si n mayúscula es impar, pues n sobre 2 será un entero más 0.5, más un medio, ¿no? Entonces, y ese entero será n0, es decir, n medio será n sub 0 más un medio, ¿vale? De tal manera que n sub 0 es todavía más pequeño que n medios, pero n sub 0 más 1 ya es más grande que n medios. ¿Sí se ve? Ok, bueno, entonces con esta notación tenemos, se tiene, ya podemos escribir fácilmente, desglosar este valor absoluto. Bueno, pues es igual a, esto será positivo, o no negativo, este THN, cuando será mayor o igual que 0, aquí lo dijimos, cuando n sea mayor o igual que n medios. ¿Bien? Entonces en el segundo caso vamos a poner a partir de n0, es decir, n0 más 1. Si n sub 0 más 1, si quieren, menor que n, menor o igual que n mayúscula. Y este es el segundo caso, y el primer caso será 1 menos THN. Bien. Segundo caso, que es cuando 0 menor o igual que n, menor o igual que n sub 0. Bien, vamos a comprobar que efectivamente es así. Entonces THN menos 1 será mayor o igual que 0 y por lo tanto es igual a su valor absoluto. Si n es mayor o igual que n medios, entonces es a partir de n0 más 1 hasta n mayúscula. ¿Bien? Y para los casos anteriores, pues es n entre 0 y n sub 0 es al contrario, 1 menos THN, porque THN es más pequeño que 1 al principio. ¿Ok? Bien. Vale, muy bien. Bueno, entonces tenemos que resolver esta recurrencia,
Bien. Teníamos este valor absoluto, ahora ya lo hemos dividido. Bien. Entonces, así, la solución, vamos a ver, la recurrencia que define el aproximante puede escribirse de la siguiente manera. Entonces vamos a hacer lo mismo, si se fijan, como cuando dividimos este problema de valores iniciales en estos dos problemas de valores iniciales, porque pasaba algo antes de 1 y otra cosa después de 1. Pues aquí es algo similar, pasa algo antes de n sub 0 y después de n sub 0. Y no es casual, porque el n sub 0 tiene que ver con que estamos pasando, los nodos están pasando de estar a la izquierda de 1 a estar a la derecha de 1. ¿Bien? Entonces por eso. ¿Sí se ve? Proviene de la misma cosa, viene de la expresión de g, de ahí nace todo, esa bifurcación en dos casos. ¿Sí se ve? Ok, Yasmin. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, supongo que sí. Bueno, entonces vamos a escribir las recurrencias que aparecen y entonces a ver cómo lo escribimos. Ponemos un array. Entonces la recurrencia, la primera es vamos a poner esto. Bien. Entonces esto me sobra y aquí es para el primer caso, que es entre 0 y n sub 0, vale, ok, y la recurrencia en este caso es 1 menos thn, así que esto es por 1 menos thn. Y la segunda línea pues es UH0 igual a eta sub h. Vale, eso por un lado, y por otro lado, igual que hicimos, lo separamos, digamos, en dos problemas. Y el segundo problema pues es parecido, pero la recurrencia se voltea, entonces es thn menos 1. Bien. Y el rango es para a ver, tengo a partir de n0, n sub 0, y esto es estricto, ¿sí?, hasta n mayúscula. De hecho menor estricto, porque como es la recurrencia, al último no hay que escribirlo. Y aquí pues habría que poner pues cuál es el valor. No sé si es la primera sería, a ver, déjame a ver, esto está demasiado separado, vamos a separarlo un poquito menos así. Y aún así se me está yendo mucho. Nada, mejor voy a separarlo en dos ecuaciones y ya está. A ver, bueno, a ver qué pasa si aquí lo despego un poco para hacer la prueba. No, aún así. Entonces vamos a escribirlo separado y ya está. Y así se ve mejor. Entonces para la primera es n entre 0
y n sub 0, y es 1 menos THN. Aquí estoy partiendo de esta recurrencia que me dice que UHN más 1 es UHN más H por este valor absoluto, y ya partiendo de este valor absoluto tengo esta recurrencia. Bien, entonces esto me permitiría calcular, partiendo de que yo tengo el UH0 definido de esta manera. Bien. Esto ahora tengo que cambiarlo. Entonces la primera me permitiría calcular hasta UH, el último sería N0 más 1. Entonces aquí tengo que poner el dato N0 más 1 igual, y vamos a poner aquí solo como notación, ok, donde esta h tilde es UHN0 más 1, sale como dato final de la primera recurrencia y se toma como inicialización de la segunda recurrencia, ¿no? Ven que es un caso, una situación paralela al caso continuo con los problemas de valores iniciales, ¿no? De alguna manera, pues esto es una discretización de los problemas de variable continua que estamos escribiendo antes, los problemas de valores iniciales, que son con derivadas. Pues son ecuaciones diferenciales, una variable continua, y aquí tenemos sucesiones en lugar de funciones. Entonces es algo discreto y pues son ecuaciones en diferencias o recurrencias, ¿vale? ¿Sí se ve? Ok, Yasmin. ¿Sí se entiende? Bueno, supongo que sí. Bien, entonces, el aproximante viene dado por esto de aquí, esta ecuación y esta de aquí, y eso es lo mismo que cumpla estos dos problemas. Esto nos permite calcular a partir de UH0, que es eta h, nos permite calcular UHN para n desde 1 hasta n0 más 1. Y ese último valor, UHN0 más 1, lo llamamos eta h tilde y se utiliza aquí como arranque, bien, para calcular a partir de n0 más 2 hasta UHN mayúscula, ¿bien? Con esta otra recurrencia. ¿Sí se entiende? Bien. Y ahora cada una de esas dos recurrencias ya no tienen valores absolutos, ya es, el álgebra está limpito, y entonces podemos manipular ahí y obtener las soluciones explícitamente, ¿bien? Analíticamente. ¿Ok? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer ahora. A ver, rápidamente. La solución de la primera recurrencia, bueno, calculamos la solución de la primera recurrencia. Entonces lo que tenemos es que UH n más 1 es igual, entonces esta es la recurrencia. Entonces la expresión que hay que utilizar es UHN más 1 igual a UHN más H por 1 menos THN. Entonces, utilizando esa recurrencia, esta recurrencia es muy sencilla porque pues nada más es el anterior y sumándole un término que depende de n, entonces pues lo que sale al final es una suma. Y entonces podemos decir que esto es igual al primer término, UH0,
que es eta sub h, más la suma k desde 0 hasta n de h menos k h cuadrado. ¿Bien? Y eso pues es igual a eta sub h más, utilizando esa expresión de la suma, bueno, se separa, ahora lo vemos, pero es n más 1h menos n por n más 1 sobre 2 h cuadrado. Y esto es para n desde 0 hasta n sub 0. Vamos a ver. UHN más 1, ahora vemos dónde sale, es eta h más la suma k desde 0 hasta n de h menos kh cuadrado, que es eta h más n más 1h menos n por n más 1 medios por h cuadrado. Para n, esto está mal. Para n desde 0 hasta n sub 0. ¿Bien? ¿Y de dónde sale esto? Bueno, pues de resolver esta recurrencia de aquí. Si se fijan, esto uno puede pensar rápidamente, es UHN más 1 es UHN más esto de aquí, pero a su vez UHN es UHN menos 1 más h por 1 menos THN menos 1, ¿no? Etcétera. Bueno, y utilizando eso y que THN es n por h, ¿bien? Pues uno llegaría a que es voy bajando hasta que llego al UH0, que es eta h. Entonces tendría eta h más la suma de todos esos términos que tengo que estar sumando aquí. Entonces UHN más 1 sería eta h más la suma, y uno puede darse cuenta de que tengo que sumar desde 0 hasta n, porque el primero que yo tengo aquí es con n, y el último es cuando aquí ponga UH0, así que este es con n igual a 0, el último que tengo que poner. Y el término pues es entonces k desde 0 hasta n, todos esos sumando, si es h por 1 menos THN es h menos k por h cuadrado, donde k es el índice que estoy poniendo aquí. Estoy utilizando, recuerden que THN es n por h, estoy utilizando esta expresión de aquí. Entonces me queda menos k h cuadrado. ¿Bien? Y eso, a que es igual, podemos calcular esta suma fácilmente. Eta h se queda igual. La suma k desde 0 hasta n, separo este paréntesis. La suma k desde 0 hasta n de h, pues es n más 1 veces h. Entonces simplemente esto de aquí. Estoy sumando lo mismo. Menos, y ahora la suma desde k igual a 0 hasta n de k, multiplicando h cuadrado, que saco factor común, y la suma de esta, pues es el calculito que hizo Gauss cuando era niño, y queda n por n más 1 sobre 2. Entonces la expresión para UHN más 1 es esa de ahí. ¿Sí se ve? ¿Ok? Vale, muy bien. Si me dejan 5 minutos, calculamos la siguiente, que es muy similar, y ya el próximo día continuamos a partir de ahí. Para la segunda tenemos, bueno, n más 1, ¿bien? Es igual a, entonces ahora la recurrencia que hay que utilizar es UHN más 1 es igual a UHN más h THN menos 1. Entonces eso es algo similar, y lo que va quedando es, vamos a ver, es h. Lo único es que ahora hay que parar en hn sub 0 más 1. ¿Bien? Porque es el primero que tenemos aquí. ¿Lo ven? Partimos de ese valor. Y luego se puede sustituir porque se puede calcular en la expresión anterior. Entonces es UHN sub 0 más 1 más la suma k desde n sub 0 más 1 hasta n
de KH cuadrado menos h. Bien. Y eso es igual, uno puede hacer los cálculos y le queda eta sub h más n sub 0 más 1 por h menos n sub 0 por n sub 0 más 1 sobre 2 por h cuadrado más, y ahora tengo voy a poner aquí un paréntesis y tengo n por n más 1 medios menos n sub 0 por n sub 0 más 1 sobre 2, todo esto multiplicando a h cuadrado menos n menos n sub 0, ahora vemos de dónde viene cada término, por h. Bien. Y esto puesto bonito es igual a eta sub h, bien, más, abro paréntesis, menos n más 2 por n sub 0 más 1 por h más un paréntesis aquí, 8, y tengo que poner n por n más 1 medios, esto de aquí, vamos a ver si queda algo parecido a lo que tenía aquí, es n por n más 1 medios menos n sub 0, aquí lo que pasa es que aquí no tengo que dividir por 2, menos n0 por n0 más 1 y esto por h cuadrado. Y esto es para n igual, y esto es desde n0 más 1 hasta n mayúscula menos 1. Vemos de dónde sale y ya con esto terminamos por hoy. Bien. Híjole, esta ecuación queda demasiado larga, vamos a partir. Bueno, entonces hay que mirar aquí esta segunda recurrencia, entonces hacemos la misma idea pero parando en n sub 0 más 1. Bien, y tomando este eta h tilde, ¿no? Entonces eso es igual, entonces UH n más 1 para n desde n0 más 1 hasta n mayúscula menos 1 es UH n0 más 1 más la suma desde n0 más 1 hasta n de esto de aquí, lo que estamos sumando, sustituyendo THN por NH, que lo que queda es esto, KH cuadrado menos H, la suma en K. ¿Bien? Bueno, entonces, el UH n0 más 1 es sustituir en la expresión anterior n igual a n sub 0, y entonces lo que nos queda es eta h más n0 más 1h menos n0 por n0 más 1 medios h cuadrado. Entonces todo esto de aquí, ¿bien?, es el UH n0 más 1. Todo es desde aquí hasta aquí. Y ahora esta suma de aquí pues es sumar en K multiplicando por h cuadrado, y como esta suma es desde n0 más 1 hasta n, pues es como la suma desde 1 hasta n menos la suma desde 1 hasta n0. Entonces por eso nos queda esta expresión de aquí. Menos la suma de n0, desde n0 más 1 hasta n por h. Entonces pues eso es, ¿cuántos términos tengo sumando? N menos n0 multiplicado por h.
y luego pues uno hace el álgebra y lo que le queda es esta expresión de aquí, ¿no? Uno junta este término de aquí, a ver, este término de aquí que tiene el h con este término de aquí que tiene h y le queda este de aquí. Y este término de aquí que tiene h cuadrado con este término de aquí que tiene h cuadrado y le queda este de aquí. ¿Bien? Bueno, pues esa es la solución de la recurrencia. ¿Listo? Quieren chequenlo en casa, luego van a tener ahí el vídeo y pues continuamos el jueves. ¿Vale? ¿No tienen ninguna pregunta? Muy bien, bueno, pues entonces continuamos el jueves con esto. Cuídense mucho.